Continuamos con el punto 4.3, denominado comportamiento del mercado de capitales en la economía venezolana en el periodo 1989 al 2010. Para tales efectos vamos a estudiar la curva que se presenta a continuación, la cual tiene por título Índice de Precios de la Bolsa de Valores de Caracas, precios base de 1997, cuya fuente es la señora Maylis Brianto 2010. Específicamente, la fuente del trabajo, o la curva mejor dicho, es este trabajo denominado Mercado de Capitales y Crecimiento Económico, caso Venezuela, cuya autora es la economista y magíster en finanzas Maylis Brianto, quien para el 2010 era trabajadora o funcionaria del Banco Central de Venezuela. Específicamente el link para que ustedes busquen el trabajo si quieren profundizar en el tema se los dejo a continuación. El trabajo pertenece a la colección de Economía y Finanzas del Banco Central de Venezuela, serie de documentos de trabajo, gerencia de investigaciones económicas, documento 111. A continuación, ya entrando en la descripción de la curva, podemos destacar que el caso de estudio del trabajo de la señora Brianto fue el lapso comprendido entre 1989 y el 2010. A continuación vamos a empezar a hacer un resumen. Aquí vemos como primer punto máximo que muestra la curva 1990. Ese punto, o durante los primeros años de la década del 90, la Bolsa de Valores de Caracas fue considerada la bolsa estrella de toda Latinoamérica, con un crecimiento que llegó de ser hasta de 1000%. Y el año anterior, en 1989, fue declarada la Bolsa de Valores de Caracas como el mercado emergente más grande de Latinoamérica, con un crecimiento de índice bursátil Caracas de 540%. Vemos después que en 1992 se produce un punto de descenso o desciende la gráfica, ya que para ese año, como podemos investigar en la historia, se produjeron dos acontecimientos que alteraron el estado, como digamos, político de la nación, en este caso de Venezuela, ya que se produjeron dos intentonas golpistas que afectaron esa estabilidad política y por ende también económica. En 1995 vemos que se produce una recuperación de esa caída debido a que se empiezan a manejar, a comercializar los llamados bonos Brady, que no fueron más que unos títulos de valores de deuda pública que se cotizaron en dólares. Eso hizo que ese repunte de la curva. En el 98, producto de todo lo que fue la crisis política, de las elecciones para ese año, donde resultó ganador el ya fallecido presidente Hugo Chávez, todo ese convulsionamiento político produjo una caída dramática, como vemos ahí en la curva. Luego vemos en los años 2000-2003 se produce una recuperación, como dice aquí en la tabla que tenemos a la izquierda. Para el año 2000-2003, reactivación del mercado debido al auge de las ofertas públicas de adquisición de acciones OPAs y la exención del Banco Central de Venezuela de lo que fue el débito bancario y la incorporación en la Bolsa de Valores de Caracas de lo que para ese momento se llamaron B-bonos, que también eran bonos de la deuda pública de Venezuela. Vemos que para el 2004 hay otra recuperación, como vemos aquí en la tabla de la izquierda. Crece la demanda de acciones de la CanTV, la variación positiva en los montos transados en la Bolsa de Valores de Caracas es del 575% de acciones y 305.6% en pagarés a Estados Unidos. Vamos ahora al 2005, donde vemos que hay una variación positiva del 97.3% debido a la emisión de bonos privados. Este efecto de crecimiento vemos que continúa en el 2006, fue un incremento del 156%, y para el 2006, como se indica en el punto de la tabla de la izquierda, hay una expectativa de que ese crecimiento continúe, pero vemos que no es así, sino que hay un punto luego de decrecimiento, un punto de inflexión, donde vemos que la curva empieza a decrecer debido a decisiones políticas que se produjeron de parte del gobierno de turno, de estatización de Sidor y de
Electricidad de Caracas y de la CanTV, que produjeron una caída significativa de la bolsa. En el 2008, como podemos también ver en la izquierda, se produce la nacionalización de CEMEX y Sidor, que había iniciado también en el 2007, y fue lo que terminó de provocar una caída del 38% en el crecimiento que se venía teniendo hasta el 2006. Después de ahí vemos que, como aparece aquí en rojo y resaltado en el óvalo verde, el miedo de las expropiaciones de los inversionistas se exacerba en el 2009, reflejándose en una baja en el índice de bursátil Caracas de 15,17%, y luego para el primer trimestre del 2010 las cifras siguen en rojo, afectadas aún más por la provisión de las casas de bolsa, por una intervención que hubo, y de realizar operaciones con fondos mutuales. Ahora continuamos con lo que es el punto 4.4 del comportamiento del mercado de capitales en la economía venezolana en el periodo 2010 al 2015. Vemos que ese periodo puede considerarse el más funesto de todo lo que es la historia de la bolsa de valores de Venezuela o del mercado de capitales de Venezuela. Más funesto desde su existencia. Podemos indicar que ese periodo del 2010 al 2015, ese lapso, implicó justicias, abusos de poder y corrupción, que no eran elementos, si se quiere, no eran elementos nuevos, porque ya eran elementos que se veían presentados en situaciones, en lapsos anteriores o en gobiernos anteriores, pero esta vez fue nefasto. Esta vez como el gobierno de turno, con la excusa de que el mercado de valores y la bolsa de valores estaban especulando con lo que eran las divisas, con esa excusa decidieron intervenirla, pero esa intervención lo que causó fue lo que podemos llamar un remedio peor que la enfermedad, ya que se produjeron eventos, como se dice en la figura, abusos de poder y acciones injustificables, que lo que causaron fue un colapso total del mercado de capitales y por ende un daño indescriptible para la nación, porque en esos años el efecto de crecimiento que pudo haber implicado tener una bolsa fuerte y robusta, realmente se tambaleó. Fue como que construir una torre y darle con los pies. En el trabajo tenemos como fuente, o para este punto específico, un artículo denominado El colapso del mercado de valores en Venezuela por Nicole Yapur, el cual se lo recomiendo, y les dejo el link a continuación, donde ella hace una descripción o un análisis profundo de lo que es el libro del señor Carlos Carpio, un libro homónimo al artículo, El colapso del mercado de valores en Venezuela, donde se describe paso a paso todo el karma, por decirlo así, que vivieron todos los inversionistas, todas las casas de bolsa, de corretaje que se vieron afectadas durante este lapso de tiempo. Este lapso, este periodo de colapso del mercado de valores de Venezuela, del 2010 al 2015, lo que dejó en claro fue, como se dice en este recuadro que vemos aquí en la pantalla, en Venezuela la seguridad jurídica no estaba en ese entonces, para el 2010, ni está hoy, en el 2020, garantizada para nadie. Veíamos que lamentablemente se produjeron hechos que, sin entrar en diatribas políticas, por desconocimiento, por impericia o por corrupción administrativa de esas personas que se encargaron en ese momento de hacer una intervención, lo que causaron fue un mal dantesco. Yo recuerdo, y de hecho se trata en el libro, en el artículo, que para el 2010 fue cuando se presentó el escándalo en aquella oportunidad de lo que se llamó Pudreval, el escándalo de decenas de toneladas de comida que se consiguieron podridas en containers, que fueron enterradas, el gobierno trató de esconderlas. Eso salió videos públicos, llegó a la luz pública, a la comunidad internacional,
fue bastante vergonzoso para el gobierno de turno dar unas explicaciones de por qué esa comida se había podrido cuando había mucha gente que la necesitaba. Dejó en evidencia que lamentablemente ese gobierno de turno para esa oportunidad era una fuente de corrupción inequívoca. Eso fue uno de los primeros casos emblemáticos. Y muchos expertos en la materia, en especial la periodista que redacta el artículo y en referencia, y mi opinión personal es que toda esta intervención fue producto de un pote de humo, un trapeo rojo, como se dice vulgarmente, con el cual se quería distraer la atención de ese escándalo de corrupción administrativa del gobierno de turno, administración política, corrupción política. Y el fallecido expresidente Chávez tomó como bandera este caso, esta intervención a las bolsas de valores, a las casas de cortaje, y como una forma de, como digamos, de responder a ese ataque que él recibió, él también contraatacando y llamando a este caso Pudre Invest, que fue la casa de bolsa que se intervino, fue la casa de bolsa bandera, era la más grande, y fue la forma de responder. Para más detalles, si quieren profundizar en este periodo de tiempo, como les dije, pues, por favor consultarle el link que ya les indiqué. Pero toda esta historia terminó, o la primera fase terminó en octubre de 2011, cuando se fue removido el grupo de funcionarios que actuaron como intervencionistas de las casas de bolsa y de la sociedad de corretaje, lo que dejó en evidencia que todos estos interventores eran lamentablemente también funcionarios corruptos, muchos con muy poca pericia, desconocimiento total de lo que era la bolsa de valores o el mercado de capitales. También dejó en evidencia que muchos interventores también formaban parte de personas que se habían beneficiado como digamos, de toda esta bolsa de valores, y después que se beneficiaron, hicieron uso de ellas, quisieron hacer el estilo Saddam Hussein en Irak, cuando en una guerra que tenía con Irán pidió financiamiento a Kuwait, le pidió dinero prestado, 40 mil millones de dólares, y después de que Kuwait se lo prestó, entonces invadió Kuwait para eliminar esa necesidad de pagar esa deuda, ya que les pertenecía. Algo similar quisieron hacer estos intervencionistas, pues, al querer entonces eliminar a Coninvest después que le habían utilizado, se habían enriquecido utilizándola. Pero la historia realmente termina cuando en el año 2014, cuando los directivos de Coninvest y de las otras 31 casas de bolsa que fueron intervenidas fueron sobreseídos al ser modificada la ley contra ilícitos cambiarios. Y muchos de ellos luego finalizaron diciendo que ellos salían con su frente en alto y la cara limpia, lo cual ya cada quien puede sacar su propia opinión profundizando sobre este tema. Pero lo cierto del caso es que, como se dijo, del periodo 2010 al 2015 puede considerarse como el periodo más funesto para lo que fue el mercado de capitales o para lo que es el mercado de capitales en Venezuela. Continuamos con el punto 4.5, donde vamos a hablar sobre el comportamiento del mercado de capitales en la economía venezolana en el periodo 2016 a la actualidad, abril de 2020. Ahí podemos decir que 5 años después del colapso del mercado de valores, en el año 2015, específicamente el 31 de diciembre del 2015, se reforma la ley de mercado de valores de Venezuela. La ley reformada en el 2015 quitó la prohibición de las casas de bolsa y las sociedades de corretaje de valores de intermediar con títulos de deuda pública nacional. Pero debía obtener una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. Es importante destacar que muchas de estas casas de bolsa, de corretaje, aún hoy en el 2020 están esperando porque les han conseguido estos permisos que debían ahora solicitar para poder trabajar con estos bonos de la deuda pública. A partir del 1 de enero del 2016, en medio de una situación económica, política, social sumamente comprometida, las casas de bolsa y las ciudades de corretaje tratan de operar con relativa normalidad. O sea, empezaron a apostar y no les quedó
remedio a otra situación que empezar a operar de forma parcial y tratar de ir recuperando la normalidad que habían perdido en este lapso del 2010 al 2015. Y actualmente las empresas que operan en el país tomaron un segundo aire y apuestan por constituir en el mediano y largo plazo una opción de desarrollo sustentable, de desarrollo económico para el país, como una vez ya fueron. Y esperemos que realmente sea así, tenemos que apostar de que sea así y ojalá pronto sea así. Las conclusiones del presente trabajo son las siguientes. Primero, los términos crecimiento económico y desarrollo económico pueden malinterpretarse como los mismos, pero en realidad no lo son. Ya lo vimos que no son sinónimos. El crecimiento implica, o el crecimiento económico implica crecimiento del PIB y el desarrollo económico implica crecimiento sostenible y, en definitiva, bienestar para la sociedad y para los habitantes de un país. Como segundo punto, la importancia del mercado de valores radica en canalizar recursos hacia los agentes económicos que realmente puedan ser rentables y en un momento determinado necesiten capitales para poder invertir y crecer y generar crecimiento y desarrollo. Tercer punto, desde el año 89 al 2006 el mercado de valores de Venezuela jugó un papel protagónico fundamental en el crecimiento y desarrollo de Venezuela, lo cual cesó en el 2007, como ya vimos, debido a políticas interventoras del gobierno de turno, donde se estatizaron empresas que eran quizás las protagonistas del mercado de valores y eso causó un decrecimiento significativo que posteriormente se convertiría en un colapso de la bolsa de valores de Venezuela. Como cuarta conclusión, podemos decir que para que en cualquier país pueda desarrollarse un mercado de valores fuerte, es necesario un Estado de Derecho también fuerte, donde existan reglas claras de juego y que esas reglas se cumplan, que es lo más importante. Reglas de juego claras y que se cumplan. Con esto evitar que se pueda producir el evento que ya vimos en el 2010, que produjo el colapso de la Bolsa de Valores de Venezuela, en el cual por acciones injustificables, acciones políticas injustificables, no se puede llamar de otra manera, se causó ese terrible daño a la nación de Venezuela que aún todavía padecemos y de lo cual todavía no nos hemos levantado. Debemos evitar que esto se produzca más. Pero la sociedad venezolana, como otra conclusión, debe ser optimista, ya que Venezuela cuenta con una gran potencial de recursos, un gran potencial de capital humano, el cual todavía no ha sido aprovechado. Y eso debe servirnos a todos como consuelo y como factor de esperanza, sobre todo. Y hablando de esperanza, a pesar de que el escenario actual de la crisis dantesca, casi apocalíptica que vive Venezuela, es bastante gris, por no decir negra, oscura. Es gris, como se ve ese pavimento, hay una figura, en ese pavimento agrietado en el que nace una flor. Así debe ser nuestra esperanza. Porque en Venezuela el mercado de capitales debe realmente abrirse para poder desarrollarse y crecer y de esta forma volver a ser protagonista de desarrollo, de crecimiento y desarrollo como un día ya lo fue. Pero todos tenemos que contribuir y tomar acciones para que esto sea así. No me queda ahora sino darle muchas gracias por su atención y como comentario final me gustaría compartir con ustedes este pensamiento que aparece ahorita en pantalla de uno de los más grandes e ilustres venezolanos, a mi juicio, que ha existido jamás. No es otro que Arturo Uslar Pietri y su pensamiento dice así: hay zonas pobladas y hay desiertos, hay países industrializados y países en las más atrasadas etapas de la vida económica. Hay naciones que nadan en la fantasía de la riqueza petrolera y naciones cubiertas por la más oscura sombra del hambre. Y hay la pavorosa alternativa entre el hormiguero despiadadamente desorganizado y el hormiguero despiadadamente organizado. Nosotros tenemos la elección y tenemos que trabajar en consecuencia. Los invito a trabajar en consecuencia.
Ahora sí realmente no me queda más que darles de nuevamente las gracias por la atención e indicarles que si esta disertación o video les fue de interés, de su agrado, por favor dejar sus likes y sus comentarios que puedan nutrir el debate sobre este tema y a lo mejor enriquecer aún más toda esta información que les presento de forma resumida. Y adicionalmente, si desean, los invito a que me sigan a través de mis cuentas de las redes sociales, las cuales se muestran en la pantalla. Y bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.